El libro de Enoc. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar acerca de evangelios apócrifos o evangelios extracanónicos? Pero, ¿a qué se refiere realmente este término? El término apócrifo proviene de las palabras griegas apó, lejos, y kriptein, oculto. Sin embargo, con el paso del tiempo, se le fue dando una connotación de algo oculto u oscuro. De allí que esta palabra haya sido utilizada para hacer referencia a todos aquellos textos y escritos que surgieron en contextos religiosos y sagrados, pero que por una u otra razón no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita, ni en ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos de cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunión Anglicana o las iglesias protestantes. En esta ocasión hablaremos de uno de estos textos, el famoso libro de Enoc. También conocido como 1 Enoc. Este es un texto religioso de carácter apocalíptico, escrito en hebreo antiguo y que tradicionalmente ha sido atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, básicamente. Este libro, Enoc, contiene material único sobre los orígenes de los demonios, cómo surgieron los gigantes, conocidos como los Nephilims, y sobre cómo fue que algunos ángeles cayeron del cielo. Asimismo, describe las visitas de Enoc al cielo en forma de viajes o visiones, sueños, y da una explicación de por qué el diluvio, tal y como es narrado en el Génesis. Por último, da una exposición profética sobre cómo el Mesías finalmente reinará durante 1000 años. Como ya se ha comentado, este libro no es reconocido como canónico por las iglesias cristianas, a pesar de haber sido mencionado en el Códice Vaticano y en papiros Chester Beatty. Sin embargo, sí forma parte del canon de la Biblia de la iglesia copta y los Beta Israel o judíos etíopes, si lo incluyen en el Tanaj o Biblia hebrea. Son pocas las versiones íntegras que pueden encontrarse en este libro y en gran parte se encuentran escritas en Ges, la cual es la lengua de la iglesia etíope. Sin embargo, es conocido que posee varias partes en griego y un fragmento en latín. No obstante, existen algunas versiones escritas en Antinoé, un fragmento copto, y en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y hasta uno en hebreo. Aunque ya se ha dicho que tradicionalmente su autoría se atribuía a Enoc, el libro que hoy se conoce fue editado por varios autores y consta de 5 partes principales escritas entre los siglos 3 a.C. y 1 a.C. Estas partes son Libro del Juicio. Abarca los capítulos del 1 al 5 y básicamente trata las palabras de bendición de Enoc a los justos, que vivirán cuando los impios sean condenados. Se estima que su composición data de antes del 200 AC. Libro de los Vigilantes o Caída de los Ángeles. Abarca los capítulos del 6 al 36 y específicamente en el capítulo 7 se centra en el tema de los vigilantes, los cuales fueron ángeles que, interpretando el pasaje de Génesis, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron una nueva raza de gigantes o Nephilim, los cuales fueron seres famosos por desatar la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Ellos devoraron todo el trabajo de los hombres, hasta que estos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces, los gigantes se volvieron contra estos y empezaron a devorarlos. Asimismo, comenzaron a pecar contra los pájaros, el ganado y los peces, hasta llegar al de empezar a devorarse los unos a los otros y beberse su propia sangre. Fue en ese momento cuando la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Asimismo, acusaron a los ángeles guardianes por haber desviado su misión y encarnado la explotación, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, el oro, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño. Y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió al cielo. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, al ver la sangre derramada y la injusticia, dijeron: la tierra desolada grita hasta las puertas del cielo por la destrucción de sus hijos. Así pues, Dios los envió a encadenar a los vigilantes y a destruir a los gigantes para acabar con la opresión a los humanos. Y fue aquí donde los ángeles caídos rogaron a Enoc que intercediese por ellos y los gigantes ante Dios, sin éxito, pues las transgresiones que estos habían cometido eran muy serias. Por último, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal presente en el Génesis, dando una explicación de por qué fue necesario, dada la situación moral que se vivía en esos momentos. Se estima que fue escrito antes del 160 a.C.
Libro de las parábolas o el Mesías y el reino. Abarca los capítulos del 37 a 71 y básicamente es de carácter mesiánico, pues profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido. Buena parte del libro se dedica a denunciar a los opresores y reyes de la tierra y anuncia su derrota final. Este castigo, con que son reprendidos los ángeles, es un testimonio para los reyes y los poderosos que poseen la superficie de la tierra. Desgracia para los que edifican la iniquidad y la opresión y cimientan sobre el fraude, porque serán derrumbados de repente y no habrá paz en ellos. Habrá un cambio, los justos serán victoriosos. Desgracia para vosotros ricos, porque os confiáis en vuestras riquezas, seréis privados de ellas. Se estima que fue escrito después del 63 a.C. o a finales del siglo I a.C. Libro del cambio de las luminarias celestiales o libro astronómico. Abarca los capítulos del 72 al 82 y expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el libro de los jubileos. Fue escrito entre el 250 y el 190 a.C. Libro de los sueños. Abarca los capítulos del 83 al 90 y refiere dos visiones apocalípticas obtenidas por Enoc en sueños, al visitar el cielo en forma de una visión. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos. Se cree que ese fue escrito entre los años 161 y 125 a.C. Es debido a la gran cantidad de información que se encuentra recopilada en esta obra que la mayoría de los estudiosos creen que estas 5 secciones fueron originalmente obras independientes, productos de muchos arreglos editoriales, y no fue solo hasta más tarde que fueron compiladas en lo que ahora se llama Enoc. Como dato curioso, además de estas 5 secciones, el libro posee unos fragmentos accesorios conocidos como la Carta de Enoc y el Apocalipsis de las Semanas, los cuales abarcan los capítulos del 91 al 105 y dividen la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro. Estos parecen ser una parte del libro de Noé, que se ha perdido pero que está presente en los manuscritos del Mar Muerto, y predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. Se cree que estos fueron escritos probablemente entre el 110 y 60 a.C. Pero, ¿por qué se excluyó este libro de la versión oficial de la Biblia? A ciencia cierta, esta es una respuesta que nadie conoce, ya que a pesar de contar con una relevante antigüedad, incluso mayor a la de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, este continúa siendo considerado un libro apócrifo. Sin embargo, no pierde validez histórica o de referencia. El libro del Génesis sobre Enoc relata lo siguiente: fue hijo de Jared, nació cuando su padre tenía 162 años y fue el 7º hombre en la línea genealógica desde Adán. A los 65 años llegó a ser padre de Matusalén y después tuvo otros hijos. Como profeta de Jehová, predijo la venida de Dios con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra los irreverentes, y este quizás fue el motivo por el que se le persiguió. Sin embargo, si fue perseguido, Dios no permitió que sus opositores lo matasen, de modo que lo tomó, es decir, irrumpió su vida a los 365 años. La Biblia dice que Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, lo que puede significar que Dios lo introdujo en un trance profético durante el que interrumpió su vida, de modo que no llegó a experimentar los dolores de la muerte, o tal vez, como en el caso de Moisés, Jehová hizo desaparecer su cuerpo, de manera que nadie sabe dónde está. Si te pareció interesante esta historia o cuentas con más datos acerca de ella, déjala en la caja de los comentarios y nos vemos pronto desde Un Lugar Maldito. Sin miedo, Mark Crew, hasta la próxima.